les doy la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Perspectivas Terapéuticas para el Dolor Crónico y Fibromialgia, hacia la transdisciplinariedad. Y voy a hacer una breve presentación agradeciendo infinitamente la presencia de los expositores. Maite de hecho está en el aeropuerto, así que, y todos, bueno, agendaron y reagendaron cosas para poder estar presentes el día de hoy, así que muchas gracias. Primero voy a presentar al Centro del Dolor. El Centro del Dolor es el primer centro psicológico especializado en dolor físico persistente, específicamente en el área de dolor crónico no oncológico, y esta especialidad está situada dentro de la psicología médica. El centro busca entregar atención personalizada y especializada a personas que cursan dolor y patologías asociadas desde una perspectiva. ¿Pueden apagar el micrófono, Norma, por favor? Muchas gracias. Desde una perspectiva ecológica en el manejo de este cuadro. En el Centro del Dolor Chile nace en el 2017 bajo la dirección de Alejandra Rodríguez, actual miembro del directorio de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Alejandra Rodríguez, magíster en Psicología Clínica, magíster en Docencia Universitaria, doctoranda en Psicología, miembro del directorio de la CHEP y directora del Centro del Dolor Chile. Además, nos acompaña Núcleo de Investigación Dolmen, es un equipo de investigadores e investigadoras motivadas por la construcción consciente y la divulgación del conocimiento científico. Buscan impulsar la investigación transdisciplinaria en áreas de salud, género y sociedad, mediante la asociatividad y la creación de equipos independientes de investigación, en búsqueda de líneas de estudio que promuevan el progreso social, la salud y el bienestar para todas las personas, a través de la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos como ejes primordiales de la investigación científica. Antes de comenzar con nuestra primera ponencia, que estará a cargo de Gonzalo, le doy el pase a Alejandra para que diga algo. Bueno, buenos días desde Chile. Muchas gracias por la cantidad de inscritos e interesados. Muchas gracias por su presencia en este día. Quiero agradecer especialmente a Andrea, a Gonzalo, a Maite por las maravillosas presentaciones que vamos a tener y dejarlos invitados, ¿no es cierto?, a que nos sigan para que en esta alianza que estamos haciendo, sobre todo con Dolmen, podamos construir, ¿no es cierto?, un desarrollo importante para las personas que sufren dolor físico persistente, no solamente fibromialgia, sino que otras patologías asociadas. Así que muchas gracias, Mae, y espero y estoy clara de que esta va a ser una jornada maravillosa. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Vamos a dar paso entonces a nuestra primera exposición. Gonzalo Rojas, médico cirujano, residente de psiquiatría infantil y del adolescente, Universidad de Santiago de Chile, diplomado en Medicina Tradicional Chile, Escuela Sambao, acupunturista certificado por el Ministerio de Salud de Chile, diplomado en especialización en neuroeducación, Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano, experiencia clínica en atención primaria en programas de salud mental, docencia en medicina y salud integrativa. Es coautor del libro que nos viene a presentar hoy, Fibromialgia más allá del cuerpo, una aproximación interdisciplinaria, publicado en 2021 por Editorial USACH. Adelante, Gonzalo, y muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación y por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces, el día de hoy he sido invitado a presentar este libro, ¿no es cierto? Y aquí es un libro que primero busca esta mirada como interdisciplinaria.
somos muchas las personas que participamos de esta creación y la verdad es que es para mí un gusto poder contarles un poquito. El día de hoy les voy a hablar de la dimensión del dolor. Sabemos que la fibromialgia es un tema que tiene muchas dimensiones, ¿ya? Incluida la perspectiva de género, incluido el abordaje farmacológico, el diagnóstico, las alteraciones de sueño, hay muchas dimensiones, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente del dolor y yo quisiera de alguna manera compartirles en este ratito lo que he ido aprendiendo, lo que he ido recopilando acerca del dolor, ¿ya? Lo primero y lo más importante, a mí me parece, de este libro, es que el equipo de trabajo es bastante como heterogéneo, ¿no es cierto? Primero quisiera destacar a Andrea Lizama, que está ahí primera, porque ella ha sido la persona que con más fuerza ha empujado y ha juntado este equipo de trabajo, ¿ya? Este equipo de trabajo no solamente terminó haciendo un libro, sino que nosotros partimos em, viendo de qué manera podríamos abordar temas con perspectiva de género y dolor, temas que tuvieran una importancia ética, y fue así como nació un diplomado, ¿no es cierto? Un diplomado en la Universidad de Santiago de Chile, que se trataba de un modelo interdisciplinario, biopsicosocial y ojalá, ¿no es cierto?, que fuera un modelo integrativo. Así fue como se alcanzaron a hacer 2 ediciones de este diplomado. Entonces ahí teníamos como la patita de la docencia, también apareció la oportunidad de hacer investigación y hicimos un trabajo descriptivo de las pacientes con fibromialgia, con diagnóstico de fibromialgia aquí en Chile. Y este libro, de alguna manera, es una especie de culminación de esta primera etapa del proceso que nosotros llevamos a cabo. Entonces, en este equipo de trabajo hay profesionales de las ciencias básicas, de la biología, ¿no es cierto? Antropólogas, hay un odontólogo, kinesiólogo, psicólogo, están, por supuesto, Andrea, justo a otra socióloga, eh, entonces es un equipo bastante diverso, hay un técnico, ¿no es cierto?, en salud y somos algunos médicos, tecnólogo médico en salud y somos algunos médicos. Entonces, eh, me parece que esto es una de las partes interesantes de este libro, ¿no? Que intentamos abarcar muchas dimensiones. Em, Particularmente, aparte de ser del equipo de editores, yo trabajé haciendo un capítulo, que es el capítulo número 3 que busca de alguna manera problematizar la visión biomédica, ¿no es cierto?, respecto al dolor en la fibromialgia, ¿ya? Esto fue un desafío muy lindo porque lo escribí junto a otras 2 personas, fue un trabajo de varios años, y realmente es un desafío gigante poder escribir, poder generar ideas en conjunto. Así que quisiera partir con una cita que yo propuse, que al final quedó, que es una parte del Profeta, de un libro de Khalil Gibran, ¿no es cierto?, un poeta libanés del siglo XIX, que dice: «Y si pudierais mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, vuestro dolor no os parecería menos maravilloso que vuestra alegría». Colocamos esta cita aquí para dar cuenta de aquello esencialmente humano que nos trae el dolor. Pareciera ser que todos en nuestra vida, o la gran mayoría, en algún momento nos va a tocar sentir dolor y nos va a tocar probablemente acompañar a personas que tienen dolor. Entonces, pareciera ser que nos vuelve muy humanos esto del dolor. Pareciera ser que incluso nos lleva a buscar a Dios. Si nosotros hacemos un análisis como antropológico de los orígenes de las religiones, desde los textos Vedas de antes de Cristo hasta la Biblia, todos incluyen de alguna manera esta necesidad de acercarse a Dios para que trate el sufrimiento y sitúan a Dios y a la religión como una de las maneras de poder lidiar con esto, ¿sí? Entonces, esto es algo tan esencialmente humano que nos lleva a querer revincularnos entre nosotros y también a cuestionarnos la esencia de la vida y buscar a Dios si se quiere. Entonces, nosotros partimos este capítulo, por supuesto, sentando bases como biomédicas, porque es parte de mi profesión. Entonces, eh, nosotros tomamos de un artículo muy interesante esta clasificación del dolor que vamos a llevar finalmente a problematizarla. Entonces, cuando hablamos de dolor, hablamos de que esto es algo adaptativo, ¿no es cierto? Sirve para el individuo, sirve para que nosotros podamos sobrevivir. Y la clasificación más
como fácil de abordar es esta, ¿no? El dolor nociceptivo, que es un tipo de dolor que es la sensación asociada a un potencial daño, ¿no es cierto? Es como si yo voy caminando y de repente meto la pata en algo que me hace daño, yo inmediatamente voy a reaccionar, ¿no es cierto? Hay otro tipo de dolor que es el dolor inflamatorio, que está asociado a daño de tejido, ¿no es cierto? Y de alguna manera nos está avisando ese dolor que hay partes del cuerpo que están dañadas, que se están recuperando y que ojalá no las mueva hasta que este proceso de recuperación se lleve a cabo, ¿no? Después podemos ver que existe un tipo de dolor que es patológico, que tiene dos ramas. Uno es el tipo de dolor patológico donde hay daño de las estructuras asociadas al sistema nervioso, ¿no es cierto? Donde hay algún daño del nervio, donde hay alguna compresión de este nervio a nivel medular, o donde pueden haber alteraciones del sistema nervioso, ¿ya? Como tumores, como procesos oncológicos, etcétera. Pero ninguno de estos dolores refleja la fibromialgia, porque la fibromialgia dentro de las patologías que presentan dolor tiene la característica de que no hay un daño. No hay entonces noxa en los tejidos, no hay un componente inflamatorio marcado y tampoco hay daño de las estructuras nerviosas. Entonces, a este tipo de dolor se le atribuye el dolor de disfuncional, ¿ya? Que está acá, ¿no es cierto? Y por eso está como con estos signos de interrogación, porque nosotros en este capítulo decimos, ¿realmente el dolor de la fibromialgia es un dolor disfuncional? Es decir, que no sirve, que no tiene una función. Evidentemente que si tenemos la mirada reduccionista médica del organismo aislado, podemos ver que este dolor no tiene mucho sentido. Pero si nosotros sacamos esta mirada un poquito y miramos que nosotros como seres humanos somos sistemas que, que estamos interconectados y somos interdependientes y que pareciera ser que el modelo lineal nos sirve para comprender la naturaleza humana porque tenemos muchas más dimensiones que simplemente la dimensión biológica, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que el dolor de un individuo genera una respuesta a nivel social, ¿ya? Y esto podemos verlo en la calle, ¿no es cierto? Si alguien va caminando y se cae muy feo, probablemente hayan personas que se acerquen a preguntar si está bien, a ofrecer ayuda, ¿ya? Y eso se manifiesta a nivel macro, como los sistemas públicos de salud, ¿no es cierto? Como las unidades del cuidado del dolor, y por eso estamos nosotros reunidos aquí hoy día, ¿sí? Para hablar del dolor. Y esto actúa como una fuerza, entonces, que existan personas con dolor, que exista un ser querido con dolor, yo mismo tener dolor, debiese funcionar como una fuerza vinculante, como una fuerza gravitatoria, ¿no es cierto? Que nos lleva a movilizarnos, ¿sí? Pareciera ser que el dolor gatilla en nosotros una especie de fuerza, ¿sí? Y esta fuerza es muy importante porque una de las dimensiones que yo siempre intento evaluar con los pacientes cuando tienen dolor es qué pasa con los vínculos. Es muy diferente tener dolor y estar conectado a un buen sistema de salud, tener terapeutas, ¿no es cierto? Tener familia, tener amigos que puedan ayudar, que puedan incluso acompañar. Muchas veces esto no ocurre. Y cuando estamos frente a alguien que tiene dolor crónico o dolor grave, pareciera que se revelara la verdadera naturaleza de los vínculos que nosotros tenemos. Y nosotros podríamos analizar estos vínculos y darnos cuenta que tienen una naturaleza, ¿no es cierto? Que tienen una intensidad, que tienen además una cualidad y que tienen una temporalidad. O sea, hay una tremenda dimensión de análisis respecto a qué es lo que nos pasa a nosotros a nivel social cuando hay la presencia de dolor. Por supuesto que muchas veces tenemos eh, como influencias negativas, ¿no? Hay cosas tragicómicas como cuando uno tiene dolor o uno está medio complicado y uno le cuenta a la otra persona y te retan, ¿no? Hay perfiles de personas que son así, como decir, pucha, sé que estoy medio complicado porque me caí. Te caíste, ¿viste? Te dije que te iba a caer, yo te había avisado. Y uno se encuentra, ¿no es cierto?, en una situación de buscar ayuda y encontrarse con una respuesta que es inadecuada, que no sirve para generar una nueva organización en torno al individuo. Entonces esto es muy, muy importante. Pareciera ser que la ayuda frente al dolor no es una cosa solamente humana, sino que es algo que es transversal, podríamos decir, a los mamíferos, pero hoy sabemos que podría ser transversal también a otros individuos, ¿ya? A la izquierda hay una foto, ¿no es cierto?, de una persona con un perrito,
Hay suficiente evidencia y hay suficientes videos en internet que ustedes pueden revisar de cómo otras especies actúan respondiendo hacia el dolor. Pareciera ser que los signos del dolor son una especie de... tienen un código que todas las especies pueden leer, ¿ya? Y incluso hay una evidencia nueva que habla de que incluso los árboles, ¿no es cierto? Por eso les traigo este libro, que es un libro maravilloso, que se llama La vida secreta de los árboles. Y en este libro describen, ¿no es cierto?, que por debajo los árboles tienen un sistema de raíces que están interconectados por micelios, ¿ya? Por hongos. Y es tan maravilloso porque hoy se sabe que a través de esta red los árboles se pasan entre ellos nutrientes. Y cuando hay un árbol, por ejemplo, que está enfermo, los demás por debajo le pasan agua, le pasan nutrientes, ¿no es cierto? Le pasan todo aquello, incluso le pasan antídotos. Cuando hay un árbol que está afectado por una plaga, este árbol rápidamente le avisa a los demás y los demás responden. Hay una respuesta organizada, ¿ya? O sea, nosotros el dolor pareciera ser como un imperativo moral, pero no una moral al estilo kantiano, una moral que venga de la razón, que te obligue a actuar de una u otra manera, sino que es algo que nace, pareciera ser de nuestras entrañas, de responder socialmente, ¿ya? Así que ese libro es maravilloso, si lo quieren leer, es muy, muy, muy lindo. Entonces pasan cosas también maravillosas cuando nosotros hacemos aparecer al sujeto, porque la clasificación que yo les daba del dolor es muy útil, pero no alcanza a abordar el dolor cuando lo llevamos a una persona, que hay un sujeto que está sufriendo, un sujeto que tiene una historia, una persona que tiene además una interpretación particular de lo que le está pasando, ¿no es cierto? Este es un trabajo, o sea, este es un resumen de un trabajo de unas enfermeras que hacen un análisis fenomenológico del dolor y dicen que el dolor al menos tiene tres dimensiones que es necesario explorar, ¿no es cierto? El dolor en el momento de la experiencia, que es lo que yo sentí, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que yo interpreto, el significado que tuvo el dolor en el momento que yo tengo esta experiencia? Y finalmente, ¿qué significa este dolor cuando yo lo recuerdo en el tiempo? ¿Cómo queda inscrito este dolor en mi historia biográfica? ¿No es cierto? Aquí aparece la gran dimensión del dolor versus sufrimiento, porque hay dolor que no causa sufrimiento y hay sufrimiento que no tiene dolor, ¿no es cierto? Y hoy sabemos que los pueblos ancestrales, por ejemplo, tenían dentro de su cosmogonía rituales donde había mucho dolor. Sin embargo, este dolor es interpretado de una manera distinta al sufrimiento, ¿ya? No quise colocar fotos porque pueden haber personas muy sensibles, pero es sabido, por ejemplo, en el pueblo de Filipinas, que ellos se mezcla, ¿no es cierto?, un sincretismo entre su religión ancestral y el catolicismo, y ellos, entonces, para Semana Santa, se crucifican de verdad. Seguramente eso genera un tremendo dolor en ese individuo, pero probablemente el relato de qué es lo que significa esa experiencia esté más asociado a una especie de éxtasis, ¿no es cierto?, una especie de vinculación con Dios y con la sociedad, y no genere sufrimiento, ¿no es cierto? Lo mismo podría pasar con personas que incluyen prácticas de dolor relacionado a la sexualidad, o podríamos hablar del dolor en el parto, que es un dolor donde ojalá no exista sufrimiento, ¿cierto? Entonces pareciera ser que cuando aparece el sujeto, cuando aparece el relato, cuando aparece la interpretación de qué es lo que significa este dolor, hay una dimensión terapéutica y hay una dimensión de trabajo muy importante que nosotros podemos ir modulando, podemos ir transformando. Hay una terapia muy interesante que es la terapia narrativa, que habla precisamente de cómo nosotros podemos ir lentamente cambiando el discurso que nosotros tenemos respecto a las cosas que nos pasan. Y esto es particularmente importante en el dolor, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que yo quiero transmitirle es que nos encontramos en un espacio de tiempo donde estamos en un cambio de paradigma. Eh, por eso les presento a este autor que se llama Fritjof Capra. Él es físico teórico, ha escrito un montón de libros que lo han hecho famoso, La física del Tao, etcétera, donde él habla de que estamos precisamente en un cambio en la manera de comprender la vida. Los primeros que se dieron cuenta de que el modelo lineal, el modelo newtoniano, ¿no es cierto?, el modelo cartesiano de comprender la realidad, se queda muy corto cuando tenemos que ver, por ejemplo, dimensiones en la física cuántica, cómo funcionan las pequeñas moléculas, ¿no es cierto? Y
este cambio que los físicos empezaron a dar desde principios del siglo pasado, lentamente ha ido como expandiéndose hacia otras dimensiones de la ciencia. Y producto de este cambio de paradigma y el cambio al modelo de la complejidad, que también se puede llamar un modelo integrativo, es que han aparecido la cibernética, apareció en el fondo el desarrollo de la computación, del Internet y muchas otras. Entonces, las ciencias básicas como la ciencia de biología y las ciencias sociales y lo que yo hago como la medicina, estamos lentamente migrando a este cambio de paradigma, ¿ya? Eh, que sirva, que sea más amplio, que sea multidimensional, donde realmente pueda abarcarse la complejidad humana, ¿ya? Entonces, al pensamiento anterior, nosotros le vamos a llamar un pensamiento asertivo, ¿no es cierto? Que es un pensamiento lineal, cartesiano, como entender el funcionamiento de un reloj, por ejemplo. Entonces, este pensamiento es racional versus el nuevo pensamiento que es el pensamiento de la complejidad, el modelo integrativo, que es más intuitivo, ¿no es cierto? Pasamos de un modelo de pensamiento analítico a un modelo de pensamiento que es más sintético, y de un modelo reduccionista a un modelo holístico, que es parte de lo que nosotros pretendemos hacer con nuestro libro de fibromialgia. Y pasamos de un pensamiento lineal a un pensamiento no lineal, ¿ya? Y esto es súper importante porque estamos en mitad de esto. Eh, lo que es muy interesante es que esta forma de pensamiento tiene asociado valores, ¿cierto? Y esto nuevamente tiene como mucha importancia en la dimensión humana, porque pasamos de valores de la expansión, ¿no es cierto?, a valores de la conservación. Pasamos de un modelo de competencia a un modelo de cooperación. Y pasamos desde un modelo donde lo más importante es la cantidad a un modelo donde la importancia es la calidad. Pasamos de un valor de la dominación a la asociación. Por eso para mí es muy importante como médico hoy en día tener equipos de trabajo donde sean absolutamente horizontales, transversales y cooperativos, ¿no? Como tomando esto como referencia. Creo que ese es el camino donde tenemos que estar nosotros parados y hacia donde tenemos que empujar, ¿ya? Finalmente, pero no menos importante, que yo quiero transmitirle, que para mí es una especie de conclusión, es que todas las personas que estamos cerca del trabajo con el dolor, seamos cuidadores de una persona que sufre dolor, o seamos psicólogos o profesionales clínicos, enfermeras, médicos, lo que sea, que estamos en contacto con el dolor, tenemos la necesidad de tener un adecuado autocuidado. Por eso me encanta que el día de hoy, después más ratito, vaya a haber mindfulness, ¿no? Y que seamos muchas personas las que estamos juntas hoy día, porque tenemos que ser como este corazón que yo siempre ocupo como metáfora para explicar el autocuidado, que el corazón es un órgano que le da sangre a todo el cuerpo. Nadie podría decir que el corazón es egoísta. Se encarga de brindar nutrición, ¿no es cierto?, a todas las células. Pero el corazón primero se da sangre a sí mismo, ¿ya? Y esto no es una especie de egoísmo, sino que es una muy buena estrategia, porque si el corazón falla, se muere todo lo demás. Entonces, de la misma forma, nosotros que trabajamos con el sufrimiento y con el dolor humano, creo que estamos invitados y tenemos esta necesidad de juntarnos. Ojalá que las próximas sesiones a lo mejor sean en persona, ¿no? Y podamos estar mirándonos y podamos luego abrazarnos si queremos, para que este tipo de redes, este tipo de conexión, este tipo de matriz que se está dando hoy día en muchos lugares, se expanda y sirva no solamente como una transferencia de conocimientos, de experiencias, sino que nos sirva para poder nutrirnos entre nosotros mismos, para poder llenarnos, para sentirnos vivos nuevamente y de esa forma poder seguir aportando a la mejoría de la vida de todos quienes necesitan, ¿ya? Entonces, de esa forma yo quiero terminar mi presentación. Les agradezco muchísimo esta invitación. Nosotros tenemos la versión extendida, digamos, de todas las cosas que yo he dicho aquí en este libro. Así lo hicimos también en el diplomado. Entonces, espero que las cosas que les he transmitido sirvan para la reflexión y sirvan para conversar. Esta visión que nosotros tenemos no pretende situarse como la verdad respecto al dolor, sino como una fibra más, como una hebra más que es posible enunciar, que sirva para hacer un tejido y que este tejido finalmente sea producto de la co-creación de muchas personas, ¿sí? Ahí está mi correo electrónico si me quieren escribir y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo.
Recuerden que cualquier pregunta, va a haber una mesa al final de reflexiones, de diálogo, lo pueden realizar a través del chat, así que pueden escribir. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Vamos a dar paso ahora a la exposición de la doctora Maite Serrat. Maite es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, fisioterapeuta y psicóloga en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lidera el proyecto sin fines de lucro SIM Project, un club de montaña inclusiva que tiene como objetivo promover la práctica de la actividad física en la naturaleza entre personas con diversidad funcional, discapacidad, enfermedad o en riesgo de exclusión social. Hoy la doctora Serrat presentará Fibrocamina o FibroWalk, un tratamiento multicomponente para las personas con fibromialgia que cursan esta patología, que incorpora el contacto con la naturaleza y el mindfulness, cuya efectividad ha sido evidenciada por un equipo del Servicio de Reumatología del Hospital Vall d'Hebron. Adelante, Maite, y muchas gracias. Hola, muy buenas, muchas gracias, muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Me oís bien? Porque están procediendo, bueno, como han dicho al inicio, estoy en el aeropuerto, vengo de un congreso y regreso a casa y justo han llamado a una puerta de embarque, con lo cual, disculpad, sí, pues si se oye bien, perfecto. Intentaré aproximarme bastante a la cámara, ¿vale? Para que me podáis seguir oyendo. Y si no, me comunicáis por el chat o a través del móvil si es que en algún momento pierdo la conexión, ¿vale? Pues os voy a presentar voy a compartir mi presentación. Vale, ¿la podéis ver? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, súper bien. ¿Podéis ver la presentación, Mae? Sí, sí se ve. Sí, se ve súper bien. ¿Sí? Vale, Sí. perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, también gracias por invitarme, por contar bueno, que pueda explicaros qué es lo que hago. Como ya bien ha dicho la compañera, soy doctora por la Universidad Autónoma, soy fisioterapeuta y soy psicóloga y trabajo en la unidad experta de síndromes de sensibilización central del Hospital Vall d'Hebron, con lo cual toda mi actividad asistencial, pero también docente e investigadora, está enfocada en el ámbito de la fibromialgia. Y hoy os hablaré del programa que hago, de la terapia que hago en el hospital, que es el FibroWalk. FibroWalk se compone de educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, mindfulness y ejercicio terapéutico. Y cómo ligamos este dolor, este tratamiento de personas con fibromialgia a la montaña inclusiva. Bueno, compañero ya ha hecho también una amplia explicación. La fibromialgia es este dolor musculoesquelético. Sigo poniendo crónico, aunque hablamos de persistente, porque crónico denota que es un dolor para toda la vida y que no hay nada que hacer. Y veremos con la presentación de que sí es posible no solo la gestión del dolor, que haríamos más desde el ámbito de la psicología, sino que hay una posibilidad real de reducción de este dolor. Está acompañado de otros síndromes, rigidez, trastorno del sueño, ansiedad, depresión, problemas cognitivos, una enfermedad compleja que aún no tenemos unos criterios diagnósticos bien establecidos. De hecho, las últimas investigaciones lo que tienen más sensibilidad y especificidad son los criterios de 1990 con los del 2010, pero sabéis que han surgido nuevos criterios, 2011 modificados, 2016, 2019, pero esto genera dudas, incertidumbre, no solo a los clínicos, investigadores, sino también a los propios pacientes. No diré más esta palabra porque no me gusta. Normalmente cuando hablo de pacientes utilizo la palabra de personas en todo caso con fibromialgia. He puesto una diapositiva de la prevalencia de la fibromialgia a nivel mundial, pero quiero poner el foco de atención en este 66%, no es un 90% como se dice muy habitualmente, ¿no? Se dice que es una enfermedad de mujeres y no es del todo cierto. Hay estudios que apuntan a este 66, haré una cuña porque aquí podríamos hablar durante mucho tiempo, pero haré solo una pequeña cuña de esta parte de perspectiva de género, que entendamos que por el hecho de ser mujer y y tener dolor, tienes más probabilidades de salir en una consulta clínica con un diagnóstico de fibromialgia hipermedicalizada y enviada a una consulta de un psicólogo.
por considerar que este dolor quizá viene pues, por insatisfacciones personales o problemas psicológicos de la persona y no porque sea un dolor real. Y como decía, apuntan este 66% que vendría por un infradiagnóstico masculino, por el hecho de que afortunadamente cada vez está cambiando más, pero lo de que los hombres no lloran, no pueden expresar ese dolor porque tienen que ser bueno, ese hombre viril, ¿no? Que como aquel que dice no tendría derecho a quejarse del dolor, es una posibilidad o es algo que los investigadores apuntan, y también por el hecho de no llegar a ser diagnosticados de una enfermedad que tradicionalmente se ha asociado al sexo femenino y mal ligado a personas neuróticas o histéricas. Con lo cual ahí tenemos una mezcla y una serie de explicaciones que apuntarían a ese 90%. Mi realidad clínica es esta. Mi realidad clínica es que de cada 10 personas, 9 son mujeres, pero no sería la prevalencia real de esta enfermedad. Tampoco entraré en toda la parte de síndromes de sensibilización central, que sepáis que esto también empieza a estar cuestionado. Sabéis que la sensibilización central no es patológica en sí mismo, es fisiológica, y que por eso la IASP, el Organismo Internacional para el Estudio del Dolor, ya hace años sacó el término de nociplástico, que es este dolor que es el que justificaría o es el que explicaría este dolor sin un daño físico, que solemos decir un daño físico que no existe, ¿no? Un daño físico que no podemos objetivar, pero yo diría que es a fecha de hoy, es decir, con los conocimientos que tenemos actuales, no somos posibles de objetivar un daño físico que justifique este dolor, pero que no lo podamos hacer actualmente no significa que con las investigaciones futuras, pues sí que lo podamos hacer. Con lo cual tenemos este dolor nociplástico, este dolor que no está en nuestros tejidos. Hay muchísimos otros síndromes que se engloban dentro de la sensibilización central, colon irritable, migrañas, piernas inquietas, síndrome de fatiga crónica. Aquí podríamos hablar extensamente de cada uno de ellos. Sí que de todas estas estrategias que tenemos ante un abordaje multicomponente transdisciplinar, hay uno especialmente que es el que está recomendado en todas las guías de práctica clínica, que es el ejercicio aeróbico. Pero el ejercicio aeróbico debería pautarse por un fisioterapeuta con unas reglas concretas, que es la base de la educación en neurociencia del dolor. La educación en neurociencia del dolor, tenéis un libro que es Explicando el dolor, de unos australianos, Lorimer Musley y Butler y Suñata, que ya explicaron, gracias a la neurociencia, desde hace pues, más de 20, casi 30 años, que el dolor es una opinión del cerebro, el dolor es un mecanismo natural de protección, es algo que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia y que se activa este programa ante la posible pérdida de integridad de los tejidos. Posible pérdida no significa que haya una pérdida real y nos invita a hacer esa conducta de evitación de daño y sobre todo una cosa muy importante, que es hacer una acción, con lo cual el dolor está influenciado por muchísimos factores, entre ellos el aprendizaje y las experiencias previas. Y esto es algo que ya deberíamos saber, deberíamos conocer todas las personas que nos dedicamos al dolor y entender muy bien que el dolor está generado por nuestro cerebro, no está en nuestros tejidos, con lo cual no existen las vías del dolor, no hay vías del dolor. El dolor se genera después de evaluar una situación que esa situación puede ser real o potencial. Lo que seguro que es una situación real es nuestro dolor. Así pues, venimos de forma resumida a decir que una hernia discal o una artrosis de rodilla no duele la artrosis o la hernia por el hecho de existir en el cuerpo. Una hernia o una artrosis dolerían si mi cerebro considera que son peligrosas para mí, que son amenazantes. En la medida que esa artrosis o esa hernia, mi cerebro evalúa y acaba interpretando que son peligrosas o amenazantes para mí, es cuando se generaría el dolor. Con lo cual no hay una asociación directa
entre dolor y daño físico, y entre daño físico y dolor. Son entidades que deberemos estudiar por separado, aunque evidentemente hay una interrelación. Cuanto más daño físico haya, más probabilidades tengo de que mi cerebro acabe considerando que es amenazante para mí. Pero es importante que hagamos esta distinción. Aquí es donde decíamos el ejercicio aeróbico, los tratamientos farmacológicos ya son, y está demostrado que tienen una evidencia limitada, aunque se siguen prescribiendo por la mayoría de profesionales médicos. El tratamiento no farmacológico que os propongo es esta educación en neurociencia del dolor, entender qué es el dolor y sobre todo qué estrategias tenemos para reeducarlo, ejercicio físico terapéutico, terapia cognitivo-conductual y las estrategias basadas en mindfulness, que creo que luego tendréis compañeras que también nos hablarán de mindfulness, con lo cual no introduciré más este tema. Así que tendríamos estas terapias multicomponentes. Sí que hay una parte farmacológica, pero básicamente sería para desmedicalizar a estas personas y ajustar muy bien la dosis del medicamento a las patologías que tienen, que sí que realmente sean necesarias. Y esa estrategia multicomponente de estos 4 componentes: de educación en neurociencia del dolor, ejercicio físico terapéutico, terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Estos 4 componentes, cuando los hicimos dentro del hospital, le llamamos a la terapia FibroWall. La misma intervención, pero hecha en el contexto de la naturaleza. De hecho, actualmente seguimos haciendo esta terapia ya en el medio natural. Fue el NAT-FM, las terapias de actividades en la naturaleza para personas con fibromialgia, y luego cuando nos vino la pandemia en marzo del 2020 la tuvimos que virtualizar, con lo cual actualmente seguimos teniendo todos estos modelos de tratamiento, y cuando una persona con fibromialgia accede en nuestra unidad especializada, pues puede elegir o hacer el tratamiento de forma virtual o hacerlo de forma presencial, que, como os digo, lo hacemos en la naturaleza. Sabemos que la naturaleza tiene muchísimos beneficios, tanto físicos como psicológicos, la simple exposición a la naturaleza. Pero nosotros no solo hacemos una simple exposición en la naturaleza, sino que además le añadimos un componente que es el de Adventure Therapy. Bueno, este es el club de montaña al cual tengo el honor de presidir. Es una asociación sin ánimo de lucro, donde las personas con fibromialgia pueden realizar actividades en la naturaleza, y no solo de forma lúdica o deportiva, sino también de forma terapéutica. Y aquí es donde introduzco el concepto de terapia de aventura. Terapia de aventura, Adventure Therapy, se trata de la utilización de las actividades en la naturaleza para realizar una intervención. Hay muchísimas modalidades, hoy no entraré porque además me quedan poquitos minutos ya de ponencia, pero que sepáis que es toda una modalidad experiencial. A nivel internacional hay muchísimos programas, se suele definir como una prescripción de experiencias de aventura, aunque no tiene por qué ser de aventura entendiendo como deportes de riesgo, sino simplemente que estén en el contexto natural y de montaña, en un entorno natural, prescrita por diferentes profesionales y que tiene una implicación tanto cognitiva como emocional como comportamental. Hay mucha evidencia científica, de hecho, si buscáis Adventure Therapy, os saldrán incluso metaanálisis de estos estudios, aunque son con una metodología débil, no son robustas, y es necesario hacer más investigaciones. Este es el Parc del Cargol, donde actualmente sigo haciendo pues la que es el Parque del Caracol, la terapia multicomponente en el hospital, y estas son las publicaciones. Si queréis cualquier cosa, luego os daré mi forma de contactos, los puedo pasar. Hoy no os aburriré con todas las publicaciones, pero que sepáis que están estos 6 estudios publicados en revistas de Q1. Los resultados generales son que el 70% de las personas que han hecho esta terapia mejoran más del 20% en el FIQ-R, en la variable principal de la fibromialgia, e incluso tenemos casi un 10% que mejoran más del 70% sus síntomas a los 3 meses y que además se mantienen a los 9 meses, que es cuando hicimos el seguimiento. Fijaros que aquí obviaré la parte de las 6 semanas porque son estudios de mediación que ahora no da tiempo para explicarlos. Si miramos en el post-tratamiento, tenemos los resultados de la terapia FibroWall que se hizo dentro del hospital y vemos que son todos
tamaños del efecto entre moderados y grandes, pero cuando lo hicimos fuera, de forma outdoor, esta terapia de exposición en la naturaleza, fijaros que todas las variables mejoraron. No solo eran clínicamente significativas, sino que pasaron a ser tamaños del efecto grandes, todas las variables que analizamos. Luego la de FibroWorld bajó un poco la eficacia, pero porque se hizo en situación de pandemia. Luego hemos mejorado estos resultados ya sin el contexto de la pandemia. Estos son los resultados que os decía, con un number nutritive de 2. El number nutritive es el número necesario de personas que se requiere tratar para que una mejore. Fijaros que estamos en 2. Normalmente se dice que por debajo de 10 ya son terapias muy eficaces. Nosotros estamos en 2. Y los dropouts, los abandonos, es del 23%. Que cuando lo hicimos en la naturaleza, mejoramos. Seguimos teniendo un number nutritive muy bajo y fijaros que el abandono era el del 10%. Hay una gran adherencia a este tratamiento. Estos son los resultados del FibroWorld virtual. Estos son resultados de mediación que, como os digo, ahora no entraré a valorar, pero los tenéis aquí y si tenéis cualquier duda, evidentemente me lo podéis preguntar. Aquí hicimos un estudio donde además vimos el valor añadido de la terapia cognitivo-conductual y del mindfulness. Y lo que vimos es que la terapia, que es este MPP, es el programa multicomponente hecho por un fisioterapeuta y luego ya todo el componente hecho por un fisioterapeuta y una persona psicóloga. Las dos intervenciones fueran eficaces. La terapia donde se le añadía este componente psicológico fue superior al que solo se hacía de fisioterapia, con lo cual los resultados eran que una terapia hecha por un fisioterapeuta en primera instancia sería una intervención muy eficaz y luego esas personas que no acaban de mejorar necesitarían ese soporte psicológico. Aquí es, bueno, un pequeño vídeo que también ahora nos lo pondré, que seguramente sería difícil de oír, duraba solo 1 minuto, pero lo saltaré simplemente para que veáis cómo realizamos las actividades en la naturaleza. Aquí vamos con un compañero, llevamos lo que le decimos las sillas Jolet, que estas sillas son para poder llevar personas a la montaña que no tienen movilidad o tienen una movilidad limitada de sus extremidades inferiores. Y aquí os pongo pues algunas fotografías. Yo soy muy fanática de la montaña, alpinista, he hecho muchas expediciones al Himalaya, campamento base de Annapurna, Island Peak, Makalu, Everest, la Aconcagua, que son 7.000 metros, el Kilimanjaro en África, Mont Blanc, bueno, todas las cumbres más o menos de Europa y tanto Himalaya como toda la parte andina. Y por eso animo siempre a intentar hacer esta terapia que se haga en entornos naturales. Además, personas con fibromialgia me acompañan a hacer charlas, a hacer conferencias. Está Carol, por ejemplo, que ella es la coordinadora de Marcha Nórdica y es una persona con fibromialgia que hace 4 años llevaba 20 años sin salir de casa y después de hacer la terapia no solo puede salir, sino que además nos acompaña a hacer salidas y ella es la responsable de la Marcha Nórdica, programas de televisión. Aquí, bueno, si alguien de los asistentes es montañero, a lo mejor reconoce aquí en España Alex Chicón, Ferran Latorre, grandes alpinistas. Aquí yendo con la silla Jolet en la montaña, con personas con fibromialgia hacemos salidas de raquetas de nieve, hacemos salidas de senderismo, raquetas de nieve, baños de bosque, escalada. Aquí es escalada en indoor, pero también hacemos escalada outdoor. ¿Cómo hacemos esta terapia? Aprovechando los beneficios del mar, terapia de marcha acuática, salidas también o encuentros para visibilizar estas enfermedades, porque son muy estigmatizadas y es necesario que demos una correcta información de lo que es la fibromialgia y que ya todas las personas entiendan no solo qué es, sino cómo lo podemos abordar de forma correcta para que realmente puedan mejorar y hacer un cambio real en su estilo de vida. Y aquí tenemos un proyecto muy ambicioso, de hecho salió publicado en varios medios de comunicación, donde en el 2024, y lo digo por si alguien se quiere apuntar, aunque estéis en el otro lado del charco,
estáis súper invitadas a apuntaros a este proyecto, que en el 2024, en octubre del 2024, nos vamos al campamento base del Everest. Actualmente hay 64 personas apuntadas, entre ellas personas con fibromialgia, personas con dolor persistente, crónico, síndrome de fatiga crónica, esclerosis múltiple, con lo cual si hay alguien que se quiera apuntar, pues solo tiene que contactarme. Aquí os dejo mi teléfono móvil. Normalmente los ponentes sé que solemos dejar nuestros mails, pero yo os agradezco que no para que me llaméis, porque es mi teléfono personal, no tengo un teléfono personal y del trabajo solo tengo uno y es este, pero sí que os agradeceré que vía WhatsApp me podáis contactar e intento resolver pues todas las dudas o ampliar cualquier cosa de las que haya podido decir. Agradecer mucho que se hagan estas charlas de dolor, de fibromialgia. Hay que visibilizar la fibromialgia, todos los tratamientos que hacemos, sobre todo insistir también en el tema de la transdisciplinariedad. Sin ninguna duda, la educación en neurociencia del dolor es un componente a trabajar de forma transdisciplinar, que todos los profesionales sanitarios, incluso no sanitarios, deberíamos conocer para hacer un correcto abordaje tanto de cualquier persona, cualquier patología de dolor persistente como de fibromialgia. La educación en neurociencia del dolor es clave para poder hacer cualquier tipo de abordaje, porque si no, estamos diciendo unos conceptos que no son correctos. Y acabaré esta ponencia con dos frases que normalmente son las que suelo decir, que es que las situaciones son las que son, no las podemos cambiar, pero sí que podemos dar estrategias, herramientas, información para pensar, vivir y sentir de forma diferente estas situaciones que no podemos cambiar y que sobre todo nos focalizamos muchas veces en buscar este punto intermedio, este equilibrio entre el blanco y el negro, este gris, pero que a pesar de tener fibromialgia, la vida también puede ser de colores y hay que buscarlos porque están ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite. Compartir. Espero que se haya podido seguir bien toda la presentación y me hayáis podido escuchar bien a pesar del ruido externo. Sí, la verdad es que al parecer no hubo ningún problema de audio, así es que te agradecemos un montón, Maite, por haber aceptado la invitación para participar en este seminario. Antes de continuar con la ponencia de Mar Garcés, me gustaría primero leer algunos comentarios del chat que dejaron algunas personas. ¡Wow! ¡Qué fantástico, Maite! Realmente Genial. Maravilloso tu trabajo, toda mi admiración. ¡Ay, se me fue! Espérame, se me bajó el... toda mi admiración, soy kinesióloga y quedo altamente motivada. Otra persona, Natalia, dice, me encantaría saber más de FibroWalk para saber cómo se podría replicar acá en Chile. ¿Cómo puedo acceder a esa información? Bueno, ya vamos a estar enviando más información, los artículos científicos que han sido publicados para las personas que estén interesadas. Andrea dice, venga nuevamente a la Concagua, doctora. Rodrigo dice, todo muy bien, Maite. Alejandra dice, doctora Maite, felicitaciones, es fantástico lo que hace, quisiera saber más sobre FibroWalk virtual y en la naturaleza. Excelente, muchas gracias. ¿Cree usted que la realidad virtual... Bueno, ahora quiero anunciarles que la doctora Serrat se tiene que retirar, tiene que subirse al avión para volver a Barcelona, y por tanto Hola. vamos a... si no hay inconveniente, Maite, dejar de leerte algunas preguntas que han dejado. Sí, perfecto. Me había desconectado un momento y vuelvo a estar aquí. Sí, te escuchamos, así que seguimos conectadas. Margot dice, ¿cree usted que la realidad virtual puede ayudar como acercamiento a la naturaleza en lugares con climas muy extremos? Sí, totalmente. De hecho, de una de las 7 tesis doctorales que dirijo, una de ellas está enfocada a hacer un FibroWalk 2.0, cómo podemos mejorar estos resultados que os he planteado, y una de las tesis doctorales es precisamente la realidad virtual. Estamos trabajando para virtualizar con realidad virtual lo que es la terapia FibroWalk. O sea que sí, sin ninguna duda, lo que hace es que no os puedo presentar aún resultados, pero estamos trabajando en ello
y espero en breve poderlos presentar. Excelente, Maite. Se vienen grandes desafíos y vamos a intentar estar ahí atentas y atentos a todo lo que venga. Soledad Pavés dice, me encantó el abordaje de Maite, amo la montaña. Edith dice, muchas gracias por darnos tantas esperanzas. Lore dice, me encantó. Andrea dice, doctora, excelente su transmisión de energía, de vocación. María José dice, muchas gracias por la información, me da esperanza como terapeuta ocupacional. Yael dice, maravilloso, muy motivante, sobre todo los trabajos acuáticos. Gracias y qué increíble desde el aeropuerto y en bosques. Bueno, Maite, sin más, te agradecemos muchísimo. Sin duda que vamos a estar en contacto contigo para ir siguiendo un poco todo el proceso de avance del Fibrocamina y de lo que se vaya haciendo en el Hospital Valdebrón, que bueno, para mí que estoy acá y vengo conociendo este programa y he tenido la suerte de también conocer a Maite, me ha realmente sorprendido y es increíble poder tener a Maite transmitiéndonos todo este proceso. Así es que, pues, Maite. muchísimas gracias a ti, Andrea, por todo. Espero que nos podamos ver prontito y nada, felicidades de verdad y enhorabuena por hacer este tipo de divulgación que es tan necesario para las personas con fibromialgia y personas con dolor persistente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maite, mucho éxito. Bueno, vamos a continuar con nuestro seminario y quiero presentarles a continuación la ponencia de Mar Garcés. Mar es psicóloga clínica con experiencia en psicología médica, especialista en dolor crónico no oncológico y actualmente es encargada del área social del Centro del Dolor Chile. Ella es instructora de yoga con más de 12 años de experiencia y en especialidades, en particular en especialidades en yoga pre y postnatal, yoga para la niñez, yoga para la cuarta edad, y además ella es terapeuta ayurveda con una completa formación recibida en la Escuela Espacio Om de Buenos Aires y Prakash Deep Institute de Raiwala, India. Ella ha trabajado el método con profesionales de la salud y también en el ámbito de la salud ginecológica. Tiene formación en primeros auxilios psicológicos y tiene mucha experiencia también en psicología comunitaria en el contexto de la agricultura familiar campesina con agrupaciones de mujeres rurales e indígenas. Desde su intención de democratizar el conocimiento, acercando la academia a la comunidad, hoy día Mar nos va a presentar una ponencia que se llama Mindfulness, Neurociencia y Dolor, la neurociencia de la meditación. Mar, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, muy honrada, me siento estar entre profesionales con tanta experiencia, muy inspirada además. Mi camino por la psicología es corto aún, pero me da una vuelta larga para llegar a él y estoy muy contenta de este sendero, de este Psicología Walk. Vamos a ver una tabla de contenido y lo que quise hacer es no ser tan técnica, a pesar de que van a haber nombres del cerebro que sí son técnicos. Sin embargo, no es como esto podría haber sido un mail, esto podría haber sido leer un paper, sino que me gustaría más hablar desde mi experiencia además con diversas personas practicando meditación. El dolor crónico actualmente se instruye como un problema de salud público, debido a su alta prevalencia mundial, su impacto emocional, su impacto económico y su impacto social. Este problema de salud pública produce cambios estructurales y funcionales en el cerebro y en la vida de las personas. Tienen la activación del sistema de alerta, entonces esto aumenta las comorbilidades de salud mental, aumenta el miedo, la ansiedad, el estrés y la tensión autodirigida. Y para esto, porque lo vamos a enlazar, ¿cierto?, con meditación y mindfulness, la conciencia somática es indispensable para las intervenciones en dolor crónico. Y el mindfulness, la meditación en este caso, regula la emoción, tenemos una humanidad compartida, como decía Gonzalo, disminuye la evitación experiencial,
modula las percepciones del estímulo doloroso y favorece cambios, y además favorece estos cambios que se mantengan en el tiempo. No voy a entrar en las definiciones de dolor, ya lo vio Gonzalo, habló un poco Maite. Sin embargo, en datos y en estadísticas, podemos ver que en el 2004 y en el 2022 ha habido un avance de personas que presentan dolor, cualquier tipo de dolor en las consultas médicas. Un 85% de las personas que consultan, en la actualidad 1 de cada 5 tienen dolor. En Latinoamérica 1 de cada 5 también. Y 1 de cada 3 su dolor es inhabilitante. El CIE-11 en el 2022 incorporó el dolor crónico como una enfermedad como tal. Entonces, este cuadrito que está acá explica un poco la clasificación que dio el CIE de dolor crónico primario y síndrome doloroso crónico secundario. Las flechitas rojas indican diagnósticos e interconsultas que necesitan ser validadas por profesionales y que, por ejemplo, en fibromialgia además sabemos que es muy complejo este diagnóstico y que hay pacientes incluso, que a mí tampoco me gusta el término paciente, en Ayurveda se le llama asiente porque la persona es quien hace su tratamiento, deambulan casi 2 años para poder diagnosticarse. En Chile la prevalencia es de un 41,1%, el 85% presenta dolor moderado a severo y la mayoría es un dolor osteomuscular. En la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2000 se dejó establecido que el alivio del dolor es un derecho universal de los seres humanos. Me gustaría que alguna vez también pudiésemos incluir a otros seres sintientes, pero el derecho, las Naciones Unidas, estamos hablando ahora de seres humanos. Bueno, en el mindfulness, la premisa para acercarnos a practicarlo desde el dolor físico persistente, en mi caso, que es lo que voy a hablar ahora, es acercarnos al dolor. Por lo general, si sentimos dolor, tratamos de o negarlo, o entramos en un bucle, ¿verdad? Como de negación un poco, o como dejarlo de lado, o como irnos al futuro para ver si voy a amanecer mejor. Entonces, nuestra primera pasito para poder, como decía Rumi, la cura para el dolor está en el dolor, es acercarnos a esto. ¿Cómo nos acercamos a esto? Desde la atención plena. La atención plena y la meditación en este caso es una cualidad que yo puedo definir, pero no se las puedo contar y explicar del todo. Es como que yo les explico lo que es para mí una amapola, y se las voy a poder definir, y les voy a poder contar que son mis flores, una de mis flores favoritas, pero, sin embargo, la experiencia amapola es de cada uno. El mindfulness lo puedo explicar, pero no es, y les voy a definir la flor, pero es importante que entiendan que no es mi voz definiendo la flor, ¿sí? Entonces, desde la palabra en inglés se ha traducido como atención plena, como conciencia plena o como presencia plena. En español proviene del término pali sati, que a menudo se traduce como recordar. No es de recordar de volver al pasado, sino que recordar volver al momento presente. Es como, ¿qué tengo que estar haciendo? Por ejemplo, ahora mismo, y lo que está ahí abajito también es como volver al presente versus no desconectarnos de él. La posición, más bien desde mi experiencia de meditación con mis practicantes de meditación, es positiva, es volver a conectarte, no dar la orden al cerebro de no desconectarte de él, para que esta, como su raíz latina dice, volver a pasar por el corazón, tiene como esta habilidad humana, como dice ahí, de permitir volver a conectar con nuestro propio hogar. Galeano decía que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito, o a él le contó que estamos hechos de historias. Y esto lo grafica la terapia narrativa, y lo grafica también cuando Derrida dice que somos y que habitamos en el lenguaje, ¿verdad? Y que no podemos dar cuenta de nada
desde fuera de él. Sin embargo, esto tiene una parte hermosa y también tiene una parte que quizás podría entramparnos. El mindfulness lo que hace es desentramparnos y nos permite reconocer herramientas para poder volver a estar en el momento presente, que en la actualidad se ha romantizado mucho y que se confunde como no preocuparse y generar como el carpe diem, ¿cierto? Pero la verdad es que se trata de que no somos nuestros pensamientos y que podamos diferenciar y poder conectarnos con nuestra experiencia directa y nuestra experiencia narrativa. Por ejemplo, ahora estamos sentados, estamos teniendo una experiencia directa juntos, juntas, y además tenemos otra experiencia narrativa. Estoy pensando, hoy ¿qué voy a almorzar? ¿Por qué estoy conectada hasta ahora? Oh, qué rico que me conecté, me quiero estirar, me pica un codo. Entonces, el mindfulness lo que hace, la atención plena, es poner esta atención. Si nos ponemos a pensar y evocamos en el pasado, por ejemplo, no sé, la comida de mamá o el primer amor, lo que estoy haciendo ahí es ejercitar mi memoria. Pero cuando yo me doy cuenta de que estoy recordando la comida de mi mamá, estoy generando presencia plena. Desde la neurociencia de la meditación, acá podemos ver las áreas del cerebro que son afectadas y que cambian ya desde 5 días, dicen las investigaciones, de comenzar a practicar la meditación. Es importante que sepamos que el cerebro no elimina hábitos, sino que los sustituye. Entonces, no es que el pobre cerebro no quiera hacernos caso, sino que le tenemos que enseñar porque él aprendió de una forma y esa forma ha estado inscrita en él, ¿verdad? Pero si queremos sustituirlo, necesitamos decirle, oye, tenemos que hacer esto. Y en el 2015, en la Universidad de Wisconsin, como ven acá, estos electrodos que se pusieron en el cerebro, se estudiaba solo el cerebro para ver qué pasaba cuando estábamos meditando. Y hoy en día, además del cerebro, se ponen electrodos en distintas partes del cuerpo, donde permite la fisiología, ¿cierto?, llegar, técnicas de fisiología, y se pone especial importancia a la respiración y a la postura, porque se ha comprobado en Occidente y en la literatura científica, que la postura también influye incluso en la forma de responder del cerebro. Entonces, el profesor Tang, que instauró el Movement Training, dijo, primero tenemos que preparar esta meditación. ¿Cómo hago esto yo en clases, por ejemplo, de yoga? El yoga en Occidente también se ha popularizado mucho solo desde las asanas, solo desde las posturas físicas. Y las asanas es una parte de yoga, pero no es toda. Lo más importante es llegar a la meditación, que en yoga sería el cese de las fluctuaciones de la mente. Y desde acá, la postura o ejercicios como el Qigong, el Qigong, el yoga, lo que permiten es que los beneficios que vamos a obtener luego meditando se refuercen. Entonces desde acá, y en el 1991, en el año 1991, se descubre en Occidente este complejo de Böttinger que le dice al cerebro acá, ¿cómo estamos respirando? Oye, mira, estamos respirando agitado, entonces ansiedad. O refuerza procesos de memoria o de atención. Lo bonito es que, como está abajo en los Vedas y en el Pranayama, esto tiene 5.000 años de existencia. Entonces acá podemos ver que en la fotito de abajo, en la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que está aquí adelantito, y que tiene que ver con los procesos atencionales. Por ejemplo, si yo le hago un ejercicio de respiración a mis estudiantes y les digo, ya, respiremos todos juntos, y es lo que va a pasar en un ratito con Andrea, esto se activa y todos los procesos atencionales se ponen en foco a yo ponerme a poner atención a la respiración. Y esto yo me esfuerzo y pongo atención y logro respirar, logro alargar mi respiración y mi corteza prefrontal dorsolateral, que puede tener cambios estructurales y funcionales, se refuerza. Pero luego de esto, donde yo pongo toda mi atención y de repente ya me empiezo como a desincronizar, me pica un codo, me molesta la espalda, me agacho, pasa que aunque todos estos
demás áreas del cerebro están involucradas, lo que pasa es que me caigo a una red por defecto. Con la meditación, la red por defecto disminuye. Y a mayor red, mayor insatisfacción vital. Esto se ha estudiado y se sabe desde el bienestar diario, en cosas, por ejemplo, que si me parecen agradables, ya no me parecen tan agradables, si me parece neutro, tiende a lo desagradable, y si es desagradable ya se aumenta este malestar. Y además, a nivel clínico, este red por defecto es un biomarcador de Alzheimer. Entonces acá podemos ver que además otra de las áreas que están afectadas, entonces, cierto, yo le dije a mis alumnos, practiquemos respiración consciente. Empezamos a meditar, le pusimos atención y me aburrí, caí a esta red por defecto. Lo que hace con el entrenamiento de la meditación es que la corteza cingulada se da cuenta de que esto está pasando y la ínsula, que tiene el sentido del yo, se comunican y bailan. Y le dice la corteza cingulada, oye, te fuiste a esta red por defecto. Entonces la ínsula lo que hace, y este sentido del yo, es como si nos hiciéramos cosquillas a nosotros mismos. ¿Se fijan que no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? Pues nuestro cerebro dice, ¿qué estás haciendo? Si eres tú, ¿por qué estás haciendo cosquillas? Entonces este baile con el cerebro, mientras más percepción del yo no como las tradiciones orientales hablan del yo, ¿verdad? Sino que como el darme cuenta del yo, sepa, propende la felicidad. Y acá está al revés el caos de la lamparita, porque pasa mucho en las meditaciones que cuando se empieza a meditar, se ha visto en laboratorio también, que la gente dice, no, pero es que empecé primero y me costaba mucho menos. Y después y ahora es como no puedo, me voy a cada rato y hay frustración, y la verdad es que no. Lo que pasa ahí es que antes no me daba cuenta de lo que estaba pasando. No es que me distraiga más, es que antes me daba cuenta menos. Entonces en el laboratorio se ve que esas personas que dicen, antes me resultaba mucho mejor, han estado 20 minutos de los 45 en esta red por defecto, y ahora están mucho menos, pero claro, en la corteza cingulada está diciendo, oye, te fuiste a esta red por defecto. Entonces acá, este es el circuito del cerebro. Empezamos, ¿cierto?, acá, con la corteza prefrontal dorsolateral encargada de los procesos atencionales. Medité, me esforcé, puse atención a mi respiración, me fui a esta red por defecto, la ínsula se dio cuenta y conversó con la corteza cingulada se dio cuenta, conversó con la ínsula y vuelve. Entonces ahora el lóbulo parietal inferior, que tiene que ver con los procesos de recordar, recordar que no era recordar del pasado, ¿cierto?, que vimos antes, que era recordar de, oye, ¿qué quiero estar haciendo? ¿Qué tenía que estar haciendo? Y me permite elegir. Entonces, mi cerebro me dice, oye, te fuiste a la red por defecto, ¿qué quieres estar haciendo? Y puedo elegir volver a traerme hacia la atención desde toda la amabilidad que tenga disponible, o decir, no, ¿saben qué? Que tengo hambre y necesito ir a comer. Lo importante también de la meditación acá es que, bueno, y acá al ladito podemos ver cómo todo el cuerpo se orquesta y los ritmos del cuerpo se sincronizan cuando estamos en atención. El intestino, el corazón, el cerebro bailan o hacen una orquesta, una melodía. Cuando ya me empieza a dar sueño, me quiero ir a comer, se desincronizan. Entonces ahí necesitamos volver a este ciclo de elegir. Lo bonito sí de esta elección es que sea desde la humanidad compartida. Porque si estoy meditando y está pasando un choque en la esquina de mi casa en donde hay ruido y no sé si es un choque, es un ruido, o empieza a temblar, necesito estar presente también en donde estoy. No desconectarme, por eso la acepción positiva, de conectarme con el presente y no de desconectarme. Entonces acá, ¿cómo se une con el dolor sin hacer como la neurociencia del dolor? En que cuando la red neuronal que hablamos recién, que es la red por defecto, está aumentada, la sensación de dolor también aumenta.
Entonces esto, al bajar la red por defecto, favorece la percepción del dolor de manera positiva, el bienestar, la atención, disminuye la amígdala, hay una regulación de la ansiedad, hay una organización funcional del cerebro, hay una reducción de la catastrofización y sensibilidad al dolor por esta reducción de la amígdala, y mejora la evaluación contextual del dolor. Y al ladito está ahí los 7 sentidos, que la interocepción es como la información del cerebro que llega a los órganos, la propiocepción es la postura corporal, y además es como mi yo en el espacio. Si yo estoy haciendo Virabhadrasana 2, que es el guerrero 2, y muevo el dedito, sé que estoy posicionada en el espacio, ¿verdad? Entonces es como, primero, lo que pasa dentro de mi casa, luego la fachada, y luego el mundo, que serían los sentidos interoceptivos. Y en esto la meditación me ayuda a reforzar cada uno de ellos. Y además recordemos que los sentidos, por eso se llaman sentidos, porque no solo reciben información, sino que dan sentido. De acuerdo a cómo esté mi cuerpo, mi cerebro va a actuar en concordancia. Los programas que se han visto, que han estado con evidencia científica que tienen validación para el dolor crónico, es bueno, terapia de aceptación y compromiso, que combina terapia cognitivo-conductual, psicología de la conducta y entrenamiento en mindfulness. El primero que crea Jon Kabat-Zinn en 1979, que es el más conocido y el que surte como inspiración para los demás. Y me voy a saltar el tercero para explicar en un momento, el Mindfulness Based Chronic Pain Management de Garnet, esto en Canadá, Toronto, y lo que aplica acá, lo novedoso es la telemedicina, y el programa del Hospital Universitario de La Paz, que incluye terapia narrativa, conciencia corporal somatosensorial y además la práctica de mindfulness. Y en Breathwork, que es un programa de Estados Unidos de Vivian Mala, ella tiene un accidente de auto cuando tenía 16 años. Ella conocía el mindfulness y comenzó a practicarlo desde ya, desde la cama del hospital, y empezó a preguntarse, ¿por qué me empeño en llegar a mañana si tengo que llegar a hoy? Y así creó este programa que hoy da vida a Breathwork y que si bien está en Estados Unidos, se ha exportado a todo el mundo. Y acá habla de sus pasos, que es la conciencia posible, desde la atención plena, acercarse a lo desagradable desde la aceptación amable, buscando lo placentero, curiosidad, apreciación, perspectiva y ecuanimidad, como ampliar el horizonte, conexión, humanidad compartida, y elección, que es responder en lugar de reaccionar. Como conclusiones y desafíos, resultado de eficacia. En Chile, si bien también ha comenzado a subir este interés por mindfulness, no hay muchos datos de investigación. Importante, la Sociedad Española del Dolor dice que tendrían que pasar 17 años para que el conocimiento sobre dolor estuviera a la par para la comunidad y para la comunidad médica incluso. Necesita haber mayor difusión, que es por lo que estamos haciendo ahora. Trabajar habilidades, tren diagnóstico y pedagogía, que es lo importante también, investigar la manera óptima de enseñar mindfulness, como en el yoga, no puede ser un purita, una bendita, tiene que adaptarse a la gente. Se dice en yoga que cuando estamos en postura, es más importante quiénes somos en postura que la postura en sí. Entonces no es un curita que sirva para todo, quizás nos puede servir para todo, pero se nos tiene que quedar que las personas son personas cursando una enfermedad, no es la enfermedad, no es la fibromialgia, es un alguien que cursa esa enfermedad, es un alguien que tiene ese dolor, y que si bien hay programas y parámetros, necesitamos ver al otro, porque si no, la generalidad y el resultado no resulta. Me despido con una frase que me gusta mucho de Claudio, que es: el mayor avance es detenerse, sobre todo en nuestra sociedad actual, así que me agrada. Y bueno, de Thich Nhat Hanh, si te pierdes el momento presente, te estás perdiendo tu cita con la vida, y eso es algo muy serio. Y a mí me gusta reírme mucho.
Muchas gracias, cualquier duda ahí está mi mail. Y bueno, las preguntas al chat con mucho gusto. Ahora Vale, vamos tienes a... que dejar de compartir, yo creo, ¿o no? ¿O ya dejaste? ¿Sí? Sí, ya Ah, dejé. ya, perfecto. Ahora vamos a dar paso a Andrea. Andrea, que va a hacer la práctica de mindfulness. Andrea Lizama es socióloga, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, directora en Dolmen, Núcleo de Investigación en Temáticas de Salud, Género y Sociedad, que busca impulsar comunidad científica transdisciplinaria acompañando y formando investigadores emergentes. Es académica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente cursa el máster en intervenciones basadas en mindfulness en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes por su interés en este seminario. Y bueno, yo hoy día quiero entregarles una herramienta. Sin más, vamos a hacer una meditación guiada de 10 minutos para que ustedes puedan experimentar lo que hemos estado hablando hoy, de lo que comentó Maite Serrat y lo que acaba de desarrollar con bastante detalle y precisión Mar Garcés. Entonces, bueno, decirles que para mí es realmente una satisfacción poder entregar esta herramienta que yo también estoy aprendiendo. Y bueno, llevamos poco más de una hora, casi una hora y media con nuestra mente activa, receptiva, recibiendo estímulos, procesando información, ¿cierto? Evidentemente nuestra mente está agitada y ahora le vamos a dar un momento de calma. Entonces, las y los voy a invitar a tomar posición para meditar. Pueden mantener su cámara encendida o apagada, como les acomode. De todas maneras, yo voy a compartir una imagen. Y vamos a comenzar por buscar una posición que te dé comodidad y te permita estar relajada, relajado, pero a la vez mantener la atención, sin que te arrastre el soponcio. Tu cuerpo debe estar sostenido, firme, enraizado, ya sea que estés en tu silla o sentada o sentado en un cojín, en la cama o en el suelo. Si estás sentado en un cojín o si te acomoda, puedes cruzar las piernas. Tu espalda debe estar erguida. Y si esto es difícil para ti, puedes apoyarla o usar un cojín en el respaldo mientras meditas para que tu espalda se mantenga recta. Tus manos están apoyadas en tus muslos, relajadas. Siente el peso de tus brazos. Poco a poco, lentamente, con amabilidad y conciencia de estar comenzando a experimentar un momento para ti, cierra tus ojos y empieza a poner la atención en tu interior. Inhala lenta y profundamente y nota cómo el aire ingresa a tu cuerpo por tus fosas nasales. Tus pulmones se llenan de aire, tu abdomen se infla y tu pecho se abre. Y al exhalar,
suave y controladamente, nota cómo tu abdomen se desinfla y los pulmones se vacían. Realiza otra inhalación consciente, lenta y profunda. Y una exhalación suave y controlada. Repite una vez más a tu ritmo. Al terminar, deja que tu respiración vuelva a su ritmo natural. Nota cómo dejas el control sobre tu respiración y ella recupera su autonomía. Observa. Ahora intenta percibir la sensación en tu pecho. Al mismo tiempo que sigues consciente de estar respirando, sin esfuerzo. Mantén la atención en tu pecho. Ahora vas a deslizar delicadamente tu atención hacia el interior de tu pecho, traspasando tu piel y el esternón. Intenta percibir las palpitaciones de tu corazón. Siente cómo bombea incesante. Tu cuerpo está activo. Estás respirando. Nota lo que ocurre en tu cuerpo en cada momento. Percibe las sensaciones. Nota dónde las sientes. ¿Qué es? Hormigueo, presión, picor, dolor. Déjalo estar, sin juzgar. Observa. Siente. Realiza 2 respiraciones conscientes y profundas a tu ritmo.
Poco a poco vas a ir soltando la práctica. Dale movimiento a tu cuerpo. Suavemente. Con amabilidad. Agradece este momento de atención en ti misma, en ti mismo. Y lentamente ve abriendo tus ojos. Muchas gracias a todos y a todas por haber compartido esta experiencia. Vamos ahora a darles unos minutos de descanso para luego volver a nuestra mesa reflexiva y participativa. Si les apetece, me gustaría pedirles que dejaran en el chat, en una o dos palabras, qué les ha dejado esta práctica de meditación, para tener un poquito de feedback. Vamos a volver en 10 minutos. Les pedimos puntualidad para poder continuar. ¿Sí? Son las 11:34, a las 11:44, 35, volvemos y retomamos el seminario. Bien, nos vemos pronto. Yo noté alguna... Esta no va dirigida a nadie en particular, pregunta si a cualquiera de los expositores, saber si hay alguna especialización en el tema, diplomado o máster. Fue hecha por al inicio, así que me imagino que está enfocada también a Gonzalo. Así que se me subió el chat, así que quien la hizo, si la quiere dirigir a alguien en particular o en general. Mira, por lo menos acá en Chile, tengo entendido que hay varios ya diplomados, pero más bien dirigidos a kinesiólogos, por ejemplo. Se están gestando proyectos en relación a formaciones en dolor. Hay cursos, justamente la Corporación de Fibromialgia Chile hace un curso anual, ¿no?, de capacitación. Yo creo que nos faltan. Yo pienso que hay una falta de formación importante en pregrado, indiscutiblemente en todas las carreras del área de la salud, y también tenemos un debe. El Centro del Dolor, aprovecho, tiene un área docente, hacemos algunos cursos, tenemos un seminario teórico clínico específicamente para profesionales del área de la salud que quieran conocer el dolor desde la psicología del dolor. Creo que hay un máster en Salamanca online, ¿no es cierto, Andrea? ¿Tú podrías ahí mencionar? Sí, bueno, voy a averiguar eso que dices. No lo he escuchado. Sí, tal como dice Alejandra, yo también siento que todavía el dolor en general, y en particular el dolor crónico o persistente, como decía Maite, y la fibromialgia son problemas de salud que siguen bastante invisibilizados y hay muy poca formación de personal de salud sobre las temáticas. Entonces es un desafío realmente para la academia y para las instituciones de formación en general. Bueno, probablemente muchos y muchas de ustedes saben que en la Universidad de Santiago dictamos un diplomado. Aquí yo veo bastantes personas que se formaron en ese diplomado y es un agrado verles sus caras nuevamente, y estoy feliz de que todavía estén ahí con su interés vigente. Probablemente siguen trabajando en la temática. Y bueno, nos tomó la pandemia, ¿cierto? Y luego no hemos podido retomar la dictación, porque evidentemente hay que hacerle un retoque, hay que hacer un 2.0, y bueno, el equipo docente no ha logrado volver a reunirse como para hacer efectivamente un programa que tenga sentido, porque finalmente la evidencia científica va avanzando,
las perspectivas van cambiando y cualquier programa de formación tiene que ir acorde a esas transformaciones, es decir, la ciencia, la docencia, la formación tiene que ir al ritmo de las transformaciones y los cambios de nuestra sociedad y de los fenómenos de salud. Entonces, la pandemia yo creo que nos trajo grandes desafíos, grandes ajustes, grandes cambios, y recién estamos, yo creo que todos y todas, en todos los ámbitos, estamos recién volviendo como a conectarnos y tal como lo hacemos en la meditación, como volver a nosotros mismos, a nosotras mismas, como sociedad y como individuos. Entonces, yo creo que son desafíos grandes, y este seminario que hoy día estamos realizando con el Centro del Dolor y Dolmen, y también patrocinado por la Universidad Mayor y la Universidad de Santiago, creo que es una buena señal de que estamos retomando, de que estamos interesados, interesadas, que seguimos ahí trabajando, informándonos, queremos hacer comunidad, queremos trabajar con las personas, con la gente, con los profesionales, con las personas afectadas y con sus familiares. Es decir, queremos seguir trabajando, y creo que la ley, por ejemplo, ha sido un logro increíble que también tiene que ver y tiene mucho que ver con la lucha que ha llevado a cabo las instituciones, las fundaciones, las familias, las personas interesadas, y bueno, seguimos, yo creo que hay grandes cosas que hacer. Bueno, yo tengo un par de comentarios que hacer en relación a la jornada de hoy, pero me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario. Importante que levanten la mano porque hay bastantes personas, para no generar un caos. Levanten la mano Claro. y Alejandra Sí. les va dando su turno. Justamente el Sebastián Peralta. Hola Sebastián, ahí levantó Sebastián la mano. Peralta, perdona, Sebastián. Hola, eres Hola, muy también fue buenas. alumno de la USACH y Muy estuvimos buenas. trabajando Sí, juntos en algún con, momento. con Andrea durante Encantadísima de verte. mi pregrado, ahí Sí. ya hace varios años atrás, participemos en unas ponencias al respecto a fibromialgia, y bueno, ahora en otro ambiente han pasado un par de tiempo. Bueno, me presento primero a todos para dar un contexto de en qué estoy hablando, y también a propósito de algo que dijo la Andrea, que era súper importante el tema de la ley. Soy médico, estoy a cargo actualmente de un centro de terapias complementarias que depende de la Municipalidad de Quilicura en Santiago, en donde estamos intentando crear un modelo de atención en base a terapias complementarias. Entonces, harto de lo que ya como que se expuso en esto, y primero agradecer también esa gran calidad de exposiciones, porque me hacía mucho sentido, en base a varias cosas que he implementado quizás de una manera un poco más intuitiva en ese sentido. Parece que son prácticas de alguna otra manera que se dan de otra manera y con muy buenos resultados. En términos médicos, yo me dedico a trabajar con cannabis, en general básicamente con la mayoría de las veces con preparados magistrales, y ahora con los cambios normativos que se están dando en Chile, probablemente pronto empecemos con temas más de cultivo personal. Pero los cannabinoides como compuestos activos, como de alguna otra manera como reguladores, andan bastante bien con el dolor, y son respuestas que me llaman mucho la atención y nunca me terminan de sorprender. Porque de repente con dosis bajas de medicamentos asociados a muchas otras cosas que uno empieza a elaborar en la consulta u otro tipo de herramientas, las personas en general están mucho mejor y logramos desmedicalizar bastante con eso. Es por eso que me vino como un poquito a la mente el tema que dijo la Andrea con respecto a la ley, porque la ley de fibromialgia que se aprobó en Chile hace muy poquito es una ley que integra y que da espacio a nuevos tratamientos al respecto con la fibromialgia para ampliar un poquito la parte biomédica. Creo yo que los desafíos que más he tenido grandes respecto ahora, como ya trabajando con muchas personas con dolor, tiene que ver con deconstruir mucho de la medicina, porque la medicina es muy corta, es muy limitada en relación a lo que podemos hacer, y he tenido que rever muchas de las cosas que estamos viendo con respecto al dolor, y es la única manera de enfrentarlo de otra manera, porque el dolor, y no solamente la fibro, de alguna otra manera como entidad, sino que el dolor crónico en general, probablemente junto a la salud mental, en términos de tópico de salud, sea lo que nos acompañe en términos de medicina, y sepamos cómo hacer esto. Entonces las terapias que vamos viendo las personas como una integralidad, como cambios del estilo de vida, como todo lo que un poco estamos hablando, creo que el futuro para
aunar un poco eso. No podemos cambiar de repente la realidad de la gente, que depende de muchas cosas, pero sí podemos cambiar un poquito la manera en que ellos enfrentan esa realidad. Y creo que con todas esas herramientas me hace mucho más sentido y de hecho me motivan mucho para intentar llevar ese tipo de instancias y políticas que ustedes están refiriendo, como de ideas buenas, porque además, y algo que ya que me he visto un poco más en la práctica, son bastante baratas y fáciles de implementar a comparación de muchas otras cosas sanitarias que son mucho más engorrosas. En esto tenemos como mucha más libertad y posibilidades de acción, así que nada, pues como agradecer como la instancia, creo yo que se están abriendo en Chile varias como nuevas perspectivas al respecto y nada, pues en eso que todos están participando un poquito para dar esa lucha. Así que nada, pues me como que agradecido de esta instancia porque en verdad siento yo que hay muchas cosas que podemos ir haciendo para mejorar la atención que tenemos a la gente con dolor. Sebastián, te invito porque creo que el 14 de junio, Ale, corrígeme, vamos a estar moderando un conversatorio con Daya y Narma, que se dedican a los cannabinoides y todo, así que ahí atento en Gente nuestras redes conocida. sociales. Sí, es el 14 justamente, ya hicimos un webinar con Narma y ahora va a estar la Fundación Daya. Y bueno, la idea es el 14, así que para que estén atentos, no me acuerdo bien el horario, pero habitualmente a las 7 de la tarde hora Chile. Entonces, claro, ha sido bonito eso porque, aunque sea donde yo trabajo, lo estamos haciendo de manera en el sistema público, entonces algo gratuito para toda la comunidad de la comuna en este caso. Entonces, bien reconfortante trabajar para el sistema y con algo que en verdad la gente, con un poquito de talleres, cosas que de repente son súper simples en términos como de proyecto, de implementación, se den resultados muy buenos. Ahora lo que yo creo que queda siempre es eso, graficarlo como en evidencia, graficarlo en ciencia, por decirlo así, para poder llevar a un nivel de debate que lamentablemente, en cierto sentido, tenemos que biomedicinar, por decirlo así, como ponerlo en ciencia, muchas cosas que vemos tan holísticas para que de repente el diálogo o el convencimiento hacia muchas partes que son un poquito más como rechazantes de esto hay que verlo, pero en eso es que creo yo que en la integralidad, la interdisciplinaridad de todo, vamos construyendo una buena manera de llevar estas cosas. Así que bacán, muchas gracias por eso también. Yo creo que me sumo a lo que Andrea en Dolmen y el área de investigación del centro queremos. Queremos hacer alianzas, trabajar en conjunto para investigar también, Sebastián, así que la idea es que generemos estas alianzas colaborativas. Natalia, buenas, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Un gusto para todos. Me voy a presentar como para quienes no me conocen. Yo soy Natalia Torres, soy psicóloga clínica. Me formé ahí en el Centro del Dolor también, en el seminario clínico desde la psicología. También soy acupunturista y instructora de Tai Chi Chiku. Así que adhiero a todo lo que les he puesto hoy. He visto los resultados y que son fantásticos cuando uno trabaja de forma integral. Pero desde el punto de vista de la ciencia, y uniéndome a lo que ustedes dicen, importante hacer redes y conversaciones en las distintas instancias, porque a veces veo que están todos como, sobre todo el cuerpo médico, están como súper como aislados de otras cosas que funcionan. Y, y también ahí viendo algunas cosas, por ejemplo, yo también soy parte de la directiva de la Corporación Fibromialgia Quinta Región. Estamos aquí en la Quinta Región, específicamente como en Quilpué, pero abarcamos toda la provincia de Valparaíso. Pero tuvimos una charla de la farmacéutica, ¿no? Nosotros la directiva, también estamos planificando hacer una para la gente. Y ellos están desarrollando un medicamento a base de cannabinoides también. Entonces yo no sé qué diálogo tienen ellos con, por ejemplo, Fundación Daya, por ejemplo, o con el cuerpo médico, y así las distintas instancias, pero lo que nos llegó, esa información de ellos, ¿no? Que tienen resultados con evidencia fantásticos en lo que es dolor. Entonces, me entra esa duda y también qué hacemos las otras personas que trabajamos también con dolor desde la psicología y cómo integramos todo eso, esas posibilidades para las personas con fibromialgia. Eso como me plantea como la duda. Andrea, ¿te parece? Y después Sebastián.
Sí, Sebastián pidió la mano. Sí, es que a propósito de eso, que creo que debe ser de los temas más importantes que tiene que ver con la articulación del gremio médico y cómo respondemos ante eso. Lamentablemente, sobre todo con temas que escapan del modelo biomédico, lamentablemente ni la autoridad sanitaria, creo yo, ni la parte más gremial, por ejemplo, del mundo médico nunca se ha hecho cargo. Y yo creo que por eso también la figura, por ejemplo, la Fundación Daya es lo que remarca de alguna otra manera más autoridad en términos de, por ejemplo, el cannabis. En relación también al dolor crónico, creo que falta mucho de eso, que de alguna otra manera se objetive, se tome como un problema de salud pública y desde esa base más científica se empiece a trabajar. Pero falta mucho de eso porque lamentablemente todavía nadie de los que deberían hacerse cargo, como de la rectoría en salud, por decirlo así, se ha hecho cargo todavía de esto. Y yo creo que un desafío de los más importantes en términos de eso, articular un poquito todo eso, porque si no, estaríamos siempre, como tú decís, apuntando para todos lados, intentando hacer algo, pero faltan causar un poquito y creo que los llamados tienen que ser las autoridades o la parte como más normativa de todo esto. Claro. Exacto. Vamos, Andrea, sí. No, simplemente contribuiría a lo que acaba de decir Sebastián, porque de la misma manera como, por ejemplo, el Hospital Valdebrón en Cataluña demostró la evidencia científica de la terapia multicomponente que de alguna manera propuso Maite Serrat, que ella incorporó a las otras terapias multicomponentes que ya venían entregando evidencia científica, incorporó el mindfulness y el contacto con la naturaleza, y generó evidencia científica súper importante que ahora valida ese programa. Yo creo que aquí en Chile tenemos que ir hacia allá. Si queremos validar terapias alternativas, terapias complementarias, integrativas, tenemos que ir incorporándolas poquito a poquito digamos, en los paquetes que ya están dando resultados, para ir demostrando que efectivamente son eficaces, porque a lo mejor no es eficaz una terapia complementaria por sí sola, pero en una terapia multicomponente, una terapia complementaria podría incrementar el impacto positivo de un tratamiento. Entonces, es súper complejo el desafío que tenemos en términos de investigación, y tal como dice Sebastián, necesitamos ahí la conexión con lo político, con lo científico, el apoyo de las instituciones, de las universidades, de las ciencias médicas, y bueno, para eso estamos acá en el fondo, para hacer un poquito de lobby, de influencia. Sí. Y también me parece importante lo que está haciendo Sebastián, perdón Alejandra, desde la organización de los territorios, porque si no tomamos en cuenta las organizaciones de los territorios, o por ejemplo la ley de fibromialgia se promulgó por una organización que fue a pedirle a un diputado que es ingeniero comercial, y que si no hubiese ido a esta fundación, entonces como abrimos los espacios para las comunidades desde el conocimiento, también traer a las comunidades a la academia y tomarlas en cuenta, y desde ahí, como quienes hacemos o quienes queremos hacer investigación, unirnos y hacer un proceso colaborativo, que es como lo que nos lleva a este seminario, siento yo. Perfecto. Vamos ahora con Yael y después Rodrigo, por favor. Yael. Hola, buen día, buenas tardes acá en Chile. Bueno, solamente, me presento un poco, soy Yael, yo soy paramédico, acá trabajo en Chile, tengo un enfoque en el adulto mayor, ya, principalmente en el enfoque de dolor. Además soy terapeuta floral, hago terapias de flores de Bach. Y nada, quería aportar un poco lo que decía Sebastián y Andrea, puesto que pienso de que a través de la investigación se pueden alcanzar muchas más herramientas para poder hacer este tratamiento con las personas, no tanto así farmacológico, ya que, por ejemplo, con el tema del mindfulness, se ve que la conexión de la persona con sí misma ayuda a bajar un montón el tema de las ansiedades, de las angustias, y eso se ve científicamente comprobado y reflejado, de que baja el dolor, de que baja como esa intensidad. Así que estoy muy contenta y agradecida de este proyecto que han podido presentar. Feliz de acompañarles en estas preparaciones que ustedes hacen. Espero poder tomar algún diplomado con ustedes. Y nada, agradecida también de Dolmen, ya que a través de la investigación también se va a poder alcanzar estas metas, que es mostrar científicamente el cambio que necesitamos también acá en Chile. Así que nada, principalmente eso, agradecer, estoy muy feliz de haber podido participar y animarlos a que sigan. Muchas gracias.
Gracias, Yael, por tus palabras. Vamos con Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como decía, aquí estamos en Chile, aquí buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodrigo Moreno y soy fundador de Fibromialgia en Acción, una de las tantas organizaciones sociales de acá de Chile. Y quiero, más que nada, bueno, ya lo dijeron, me se adelantaron, yo creo que es muy positivo. Yo creo que esta instancia, primero agradecerla, porque efectivamente me reencuentro con rostros conocidos, Andrea principalmente, Gonzalo también alguna vez nos vimos por ahí, hemos trabajado por años justamente creo que la fibromialgia ha terminado siendo una excusa para hablar del dolor crónico y hablar también de la interdisciplinariedad, perdón, interdisciplinariedad para tratar enfermedades. O sea, estamos hablando ya de otra forma de tratar enfermedades, de hablar de muchas cosas más. Yo creo que quiero consolidar lo que se ha tratado de trabajar en conjunto. O sea, yo creo que esta instancia, por ejemplo, ojalá nos reencontremos después. Hablemos justamente yo quiero plantear el tema de la ley. La ley es un trabajo colectivo que se viene haciendo desde el 2019, de muchas organizaciones sociales, hay muchas en Chile, a nivel de fundaciones, agrupaciones locales. Se consolidó con una ley que hace un llamado a investigar, a trabajar no solamente justamente, como decían recién acá, en la parte de la medicina tradicional, sino que en las complementarias también. Entonces, juntémonos. Acá hay ONGs, hay personalidades jurídicas, investiguemos. Justamente estamos trabajando ahí, este año estamos postulando al 8% y otras cosas más. Empecemos a avanzar en el conocimiento. Y así, ¿por qué? Porque mientras, por ejemplo, estamos trabajando con el tema del conocimiento científico, también tenemos que trabajar en el tema social. El tema social, mientras no tengamos conocimiento científico, ¿cómo apañamos a las personas que están esperando certeza científica? ¿Ah? Hay temas con la credencial de capacidad, con la pensión de invalidez. Hay mucho que hacer también en todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque mientras esperamos que tengamos algún tipo de tratamiento estándar, ¿ah? ¿Cómo apañamos a las mujeres y hombres? Ahora que me acabo de enterar que, perdón, soy un varón con fibromialgia, o sea, ya no somos el 10%, somos casi el 40%. Entonces, qué bueno que el conocimiento vaya avanzando en ese sentido, para decir que cómo vamos tratando la realidad de la fibromialgia, el dolor crónico y muchas otras cosas más. Entonces, ojalá que esta reunión de hoy día sirva para tener información, conocernos con correos electrónicos, con información, que se pueda hacer una suerte como de consolidación de la información para vernos nuevamente y generar una suerte de congresos, de ir avanzando al respecto para ver qué hacemos en el siguiente paso. Porque si vamos por separado, ¿ah? Vamos a tener información distinta y cómo la consolidamos a futuro. Así que la invitación es que hagamos algo en conjunto. ¿Ah? Y ojalá podamos ir consolidando esta información para, no sé, pues, un congreso futuro de fibromialgia y mucho más allá, dolor crónico. Muchas gracias por lo de hoy día, porque de verdad, bueno, aparte que es muy relajado después de amiga Andrea con su mindfulness, porque de verdad lo necesitaba. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Qué bueno que estés acá. Vamos ahora con la María José Martínez. Hola, buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es María José. Yo soy terapeuta ocupacional de profesión. Llevo trabajando con personas con fibromialgia desde mi práctica profesional desde el 2018. Estoy muy agradecida por la instancia, ya que es difícil a veces trabajar como a ciegas, ya que lo que nos enseñan quizás en pregrado es muy diferente a la realidad que nosotros nos encontramos con personas, sobre todo en salud pública. Las especializaciones que yo he tenido han sido de esto por fuera, en España, de esto, en la Universidad de Alcalá. Y trabajo con un grupo, yo trabajo específicamente con un grupo de mujeres, tenemos una agrupación acá en Hualpén, que se llama Esperanza Activa, y de verdad ha sido un trabajo muy grande el poder tratar de hacer todo lo que ustedes dicen, tratar de trabajar el mindfulness, medicina alternativa, complementaria, yoga, tratar de generar una adaptación de las ocupaciones, de sus actividades de la vida diaria, darle una mirada quizás un poco más complementaria y sin apoyo. Porque generalmente trabajo yo con mi equipo que es de la unidad de rehabilitación, pero no tenemos a veces apoyo de otras unidades, el tema de la farmacología, el tema de las dietas, dietas no inflamatorias, dietas que no generen dolor crónico.
o dolor persistente, como decía ahí la colega, es súper importante, así que muy agradecida y estoy muy de acuerdo con el colega anterior que se deberían generar instancias donde podamos trascender el conocimiento, porque al final estamos trabajando todos por separado, y si nosotros uniéramos ese conocimiento, creo que podríamos ayudar mucho más a la gente y hacer mucho más participante a la gente, en este caso, que tiene la situación de salud, que es la fibromialgia, en donde sean protagonistas ellos también de su tratamiento. Y eso nosotros hemos tratado haciendo jornadas acá en Hualpén, que no son muy visibilizadas, porque igual Hualpén es una comuna que está al alero de la región del Biobío, pero igual es muy importante estas instancias, así que estoy muy agradecida y ojalá que podamos comunicarnos y generar algo bueno, quizás a nivel nacional, y que llegue a todos, o sea, no solamente presencia, sino que a través de videollamadas, que todos nos podamos conectar. Muchas gracias. Gracias, María José. Ahí estoy en el chat diciendo que las instituciones, por favor, pongan sus mails o algún contacto justamente en pro de estas alianzas, ¿no es cierto?, colaborativas y de no perder contacto. Vamos con Lucía Moreda. Sí, bueno. Muchas gracias por esta reunión. Yo soy de España. Soy persona con fibromialgia, estudié de base química y luego trabajé como biotecnóloga en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, y luego cuando tuve mi mayor brote, que fue como hace 5 años, fue cuando se me diagnosticó, pues realmente vi la relevancia el impacto que tiene la enfermedad en las ocupaciones de la vida diaria, las personas que tenemos fibromialgia. Y a raíz de eso empecé a estudiar terapia ocupacional, como las compañeras anteriores hablaban. Y sí que creo que ese abordaje interdisciplinar o transdisciplinar, más bien ya debe ser transdisciplinar, debería pues sí de haber terapeutas ocupacionales. Y además también creo que es muy importante, y lo dicen así las guías LIFE, el abordaje en nutrición antiinflamatoria. Yo sigo un tipo de nutrición antiinflamatoria, y también porque se sabe y se conoce ya que hay mucha relación el eje intestino-cerebro, y es muy importante para abordar toda la enfermedad de la fibromialgia, que es muy compleja. Entonces, este era pues, como mi granito de arena. Yo ahora mismo estoy haciendo mi TFG en sueño, que es otra de las cosas que no se está trabajando dentro de la fibromialgia. Y creo que hay mucho también por aportar, porque ya también la evidencia se lo dice, que hay una dirección bidireccional entre sueño y dolor. Entonces, pues este es, pues así por decirlo desde España, mi granito de arena. Y nada más, muchas gracias. Y sí que creo que el conocimiento tiene que estar no solo en las instituciones, en las personas que están haciendo investigación y en la universidad. El conocimiento tiene que estar a disposición de todos, y sobre todo de las personas con fibromialgia. Total. Porque tienen que conocer y saber que su dolor no se lo inventa. El dolor es dolor, y el dolor es real, como dice Maite Zapata. Y la cosa es que nuestro cerebro pues interprete o sea como sea qué es lo que sucede en la fibromialgia. Creo que debe de llegar a las personas, porque es imprescindible entender qué es el dolor. Imprescindible para que las personas con fibromialgia avancen y salgan de protegerse frente al dolor y no hacer actividad, y no hacer esto y no hacer lo otro, y recuperar su vida, porque se puede vivir con fibromialgia y no estar al 100%, pero sí recuperarte. Yo estoy totalmente de acuerdo con Maite, yo sigo ese abordaje, y mi vida ha cambiado totalmente, ¿sabes? Entonces es necesario que todas las personas que están investigando y que tienen conocimientos se traslade a las personas que tienen. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Mae, no sé si hay preguntas más en el chat que nos quedaron pendientes por ahí. Si tú pudieras revisar, por favor. Chicas, May, Alejandra, yo creo que
en favor del tiempo, que ya estamos 15 minutos pasadas. Las preguntas que están en el chat, que hemos estado viendo que están súper interesantes, hay hartos comentarios, el chat va a quedar grabado, entonces, si les parece bien, podríamos responder estas preguntas vía redes sociales. Nos vamos a seguir comunicando con ustedes porque tenemos sus datos a través de la inscripción, así es que esta cuasi comunidad va a seguir en contacto, los vamos a seguir invitando. Esto no es oficial, pero en general pensamos con Alejandra y Mar que este va a ser el primer seminario de un grupo de seminarios, entonces vamos a estar en contacto con ustedes y para que estén atentos a nuestras redes sociales también, vamos a intentar responder las preguntas por ahí, ¿ya? Estamos intentando hacer comunidad, en general estamos moviendo, al menos en Dolmen tenemos el LinkedIn más activo y también el Instagram, y es una buena forma de seguir en contacto y también de conocernos un poco en nuestras identidades institucionales. Más allá de las personas que estamos aquí, hay instituciones que están trabajando en esto. Nosotros en Dolmen estamos recién despegando, pero tenemos muchas ganas de hacer comunidad para investigar y bueno, están todos y todas muy bienvenidos para participar, dar ideas y estar con nosotros. Así que, bueno, y yo también personalmente muy agradecida de Alejandra y de Mar, del Centro del Dolor, por haber generado esta instancia y haber logrado este seminario tan rico, porque realmente ha sido muy, muy rico. Gracias a ti, Andrea, a todos. Un abrazo gigante y nos vamos a reencontrar pronto en otro seminario. Muchas gracias. Gracias, que estén Muchas muy, gracias muy a bien. todos. Sí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, chao.